Estados Unidos, el modelo de crecimiento, ¿no? A nivel planetario. Ahí hay que llegar y sin embargo nos trae sorpresas. Vamos a hablar también de lo nacional. Le damos la bienvenida a Nahum Mirado. ¿Cómo estás, Nahum? Muy bien, ¿cómo les va, compañero? Un gusto poder compartir esta mesa de periodistas con ustedes. Hugo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. No, también no te va. ¿A vos las derrotas te fortifican? Cada Bueno, vez estás más fortificado. la adversidad no nos vence, nos retempla, pero estamos en el mismo puntaje que ustedes nos alcanzaron. Bueno. Alcanzaron a un equipo que viene jugando bien. ¿Cómo te preparas para el clásico? Bueno, venimos disminuidos con relación al clásico. Boca me parece que está jugando mejor que nosotros. Bueno, menos mal que lo dijiste, si no. Además, jugadores como Gago y Riquelme se equivocaron. En lugar de ir para Núñez, se fueron para La Boca, pero son jugadores de River, Gago, Riquelme, digamos. Pero es bueno poner las expectativas bajas, ¿no? Sí. ¿Teo? Teo Gutiérrez, bueno, es un buen jugador, pero River creo sabía que se compraba un problema y tampoco es un gran goleador. Es un tipo que hace goles. Imposible de Teo dentro de las peleas de Racing que no trascendió. A ver. Una de las peleas fue que él estaba en el mismo lugar viviendo con Gio Moreno, ¿no? Y iban los dos en el auto de Teo Gutiérrez. Al final de un periodo determinado, Teo Gutiérrez le dice, bueno, me debes tanto por el transporte. Con los sueldos que cobra. Y él manejaba, entonces él pretendía que Gio Moreno le pague a él por llevarlo juntos al entrenamiento. Bueno, pero tiene una neurona menos. Son situaciones realmente extrañas. Belgrano discutiendo por el vuelto los muchachos. Impresionante. Ahora esa es la locura que tiene Gutiérrez. Y Belgrano bien, ¿no? Y Belgrano bien, un equipo interesante, consolidado, pero además se vive mucho a nivel barrial. Yo vivo a 4 o 5 cuadras de las canchas de Belgrano de Córdoba. Y es el club de la reforma universitaria, es el club de los bolivianos, porque las comunidades bolivianos, peruanos viven en muy popular el Pirata. Muy popular, y un equipo aguerrido como el barrio, ¿no? Y tienen algunos amigos muy queridos, tiene a Tete González, a Olave, gente con la que Gimnasia va con sus banderas todavía. Exacto. De los tres equipos importantes de Córdoba, Instituto, Belgrano y Talleres, si tuvieras que equipararlo con River y Boca, ¿cómo sería eso? Y yo creo que Belgrano es más parecido a Boca. Ajá. Belgrano es más parecido a Boca. ¿Y Talleres más parecido a River? Talleres es un poco más parecido a River, sí. Igual está más repartido Córdoba futbolísticamente, no es como Rosario o La Plata, ¿no? Hay más equipos. Y además está Racing también juega, claro. Que fue un equipo fuerte, que en divisiones inferiores, pero siempre fue un equipo fuerte. Después hay una buena cantidad de clubes barriales, a lo mejor no tan conocidos. Desde acá, desde Buenos Aires, que también se mira con otra óptica, ¿no? Amuchastegui jugaba en Racing, me parece, ¿no? Amuchastegui y Racing. Claro. Sí. Un puntero muy habilidoso. Y bueno, y la selección del 78 tuvo varios cordobeses. Sí, bueno, Valencia, Oviedo, a ver, recordame, Mario Alberto Kempes. Kempes, está bien, pero que en ese momento jugaban en Córdoba, estaban Oviedo y Valencia, que los dos jugaban en Talleres. Así que bueno, tuvo... Valey también jugaba. ¿El negro es cordobés? No, pero jugaba en Talleres de Córdoba, entonces. Lo mismo que Rosario, ¿no? Santa Fe, Rosario, ¿no? Son tradiciones fuertes, plaza fuerte, que después, también por el mismo modelo comercial, ¿no? Cruzando el tema medios de comunicación, como va concentrándose en algunos equipos la atención, porque son lo que evidentemente... Y empiezan a desaparecer figuras del interior. Cuando hace poquito hablábamos con Víctor Hugo Morales y decía, ese córner está mal pateado, él dijo que comentaba en uno de los partidos de fútbol, entre otras cosas por la ley de medios de concentración. ¿Y por qué? Y dice, por la presión que empiezan a sentir los jugadores para que los vendan en el exterior. Cómo la lógica de los medios de comunicación también va moldeando el comportamiento futbolístico. Una cosa interesante para verlo. Incluso en la TV pública, cuando a veces, ahora está cambiando, pero aparecen algunos locutores hablando de los equipos del interior. Y obviamente desde el interior lo vemos como decir, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿No? El fútbol es una... Tenía un correo electrónico de Gargiulo, que es un referente de alguna de las fracciones de la izquierda nacional, el Necochea, que informaba que mientras se pasaba el reportaje a Cristina Fernández, el Necochea, Cablevisión puso en lugar de Canal 7 en ese momento, el canal Europa.
la censura en la Argentina, tanto se ha hablado de ella, ha estado siempre en manos de los grupos concentrados, esta es la verdad de la milanesa. En una ocasión, además de como un acuerdo con el Estado Nacional en la dictadura. Sí, claro. Pero después, aún con gobiernos constitucionales, siempre tuvieron el poder de veto. ¿Qué es DIPRA? Porque vale la pena abrir el juego, ¿no? Y decir, hay otros medios. Sí, claro. DIPRA es una asociación de periódicos de la República Argentina, diarios y periódicos regionales, que se armó alrededor del 2007, 2008, bajo el formato cooperativo, que incluye algunas pymes, productoras de periódicos, diarios, algunas revistas, semanarios, y algunas cooperativas de trabajo que básicamente recuperamos empresas periodísticas en el año desde el 2000 al 2003, en ese periodo. Yo vengo de una de ellas, del diario Comercio y Justicia de la ciudad de Córdoba. Una experiencia realmente importante, además previa a otras a nivel cooperativo. Previa, exactamente. Estuvimos ahí en la recuperación en el año 2001, una cosa así, con más de 70, 80 compañeros, digamos, lo cual en una empresa periodística es un periódico más que interesante la experiencia. Estos periódicos del interior se venden, a ver, por mes, en cada hogar llegamos a más de 400.000 hogares. Llega un periódico de los asociados a DIPRA, o sea, 3 veces y pico más de lo que llega a cada uno de los hogares el principal diario del país. Obviamente, como acá se cruzan semanarios, se suman semanarios o algunos mensuarios, no podemos decir que todos los días llegamos a 400.000 hogares, pero llegamos a 400.000 hogares. Y si se cruza la General Paz para cualquier lugar del país, la cantidad de periódicos locales o revistas locales en comparación de un periódico nacional, que está mal llamado nacional porque es regional de capital federal, que con alguna comercialización en el interior, la relación es 9-1 a favor del periódico local. ¿Cómo está distribuido? El principal diario de Córdoba es La Voz del Interior. El principal periódico de Córdoba es La Voz del Interior. ¿Y eso está propiedad de quién? Es del Grupo Clarín. Es del Grupo Clarín. Junto con... ¿La Nación es socio ahí o no? Los Andes, no. Bueno, el socio el grupo se llama Egea y el socio es Clarín, digamos, el propietario y controlador de ese grupo. ¿Y en materia de televisión y radio cómo está? Ahí tenemos, por un lado, Canal 12, que también es del grupo Clarín, que de salir una sentencia a favor de la total aprobación de la ley de medios, tal cual como fue formulada por el Congreso, sería uno de los canales de aire o de televisión abierta que quizás debería desprenderse porque se cruza con la titularidad de cable, o tendría que optar, digamos, por algunas de las opciones, pero no podría seguir en esa situación. Canal 12, que es del Grupo Clarín. Canal 10, que es Universidad Nacional de Córdoba, SRT. Después Canal 8, que pertenece al Grupo Telefe. Como los canales más importantes, de más peso, de más audiencia, digamos. Y después hay algunos canales barriales, algún canal de cable, como por ejemplo Colsecor, que es la cooperativa que reúne más de 200 y pico canales de prestadores de cables cooperativos, que tiene el canal ubicado en Córdoba, que se ve, a ver si se está viendo, no sé, había una cooperativa que proveía esa señal y ahora se cerró esa cooperativa, se vendió terminó vendiéndose su área Está bueno explicarle a la gente por qué el tema papel prensa es importante, ¿no? Contale a los amigos, porque a veces no se entiende tanta demanda sobre papel prensa, por ahí el público que no está dentro de los medios de comunicación no sabe por qué el manejo de la producción, distribución y precio del papel es tan decisivo. Y acá hay 2 mecanismos, 3 cosas que me parece que son interesantes para ver en el caso de papel prensa, además de los temas vinculados a los crímenes de lesa humanidad, de cómo esa planta quedó en manos, se la sacó un grupo familiar y quedó en manos de un grupo empresario a través de la acción de los militares. Primero, que a la planta de papel prensa la pagamos en cierta forma entre todos los periódicos que importábamos papel. Ahí durante años se hizo un proyecto de la época de Onganía, se pagaba un porcentaje que fue un fondo y a partir de eso después con apoyo del Estado, etcétera, pero se desarrolló esa planta papelera pagada por los periódicos que importaban papel. Bien. Segundo lugar, dándole el control de eso a un grupo de periódicos, en realidad todo el resto de los periódicos entintan el papel el que tiene el negocio del papel. O sea, todos los periódicos del interior le agregamos contenidos, letras, tinta, trabajo, pero a un insumo que está controlado por uno de los competidores. O sea,
todos en cierta forma le estamos haciendo el negocio Clarín. Yo cuando me pongo más contento porque vendo más periódico en Córdoba, en realidad le estoy... Claro. Ahora, te hago una pregunta porque eso lo he leído, el que habla mucho sobre esto es Fontevecchia en Perfil, sí. Y él dice que hoy el papel importado es más barato que el de papel prensa y que la característica monopólica de papel prensa ha quedado disminuida en función de esta situación. ¿Hay algo de cierto en esto? A ver, ahí hay una cosa que son ciclos de los precios. Hay veces, depende mucho del precio del petróleo, depende de cuestiones climáticas. En Chile, cuando pasó el terremoto, dejó inhabilitada una de las plantas papeleras, esto hace 4 años, 3 años. Y ahí los precios del papel chileno aumentaron. Digo, el precio internacional con relación al precio nacional va haciendo ciclo. ¿Qué es importante para ver acá? Que como durante tantos años el grupo Clarín se desarrolló en base a controlar el papel prensa, controlando los negocios de los periódicos, los pequeños periódicos no podemos comprar un barco, container de papel, por más que sea más barato, digo, para tener acceso hay que tener... Claro, no puedes comprar una bobina, claro. Claro, y no solo eso, sino que a veces cuando logramos hacer grupos de compra, que es una de las primeras cosas que hacemos con DIPRA, por ahí cambian las condiciones, aumenta el precio internacional, baja el precio nacional, quedamos entrampados en esa lógica, le decimos al proveedor internacional, mire, la verdad que nos bajó el precio de acá de papel prensa, o hay condiciones que nos habilitan a comprarlo acá, y dice, bueno, ustedes perdieron la cuenta, perdemos el trato comercial, tengo que volver a empezar de cero. O sea, que estos ciclos del mercado, entre el papel nacional y el papel extranjero, a veces beneficia, y digamos, podemos comprar papel extranjero, no quiere decir que todos los que no seamos Clarín tengamos eso. De hecho, uno de los principales importadores de papel de Argentina es Clarín. Cuando le conviene comprar, porque está en el precio total, le abajo, abastece el mercado interno con el suyo. Compra y hace diferencia con sus cosas. Porque tienen escala para hacerlo. Ahora, esa escala estuvo dado por años de cazar en el zoológico. Y no solo, porque decía que había 2 o 3 cosas importantes para ver el papel. No solo pudo armar un grupo de medios vinculados al tema de papel, sino que esa acumulación originaria, por decirle de alguna forma, de tener el control de papel, le permitió avanzar sobre la televisión, le permitió avanzar sobre la televisión por cable, sobre el esquema de radio. O sea, constituyó un grupo multimedia a partir de poder controlar la tecnología que estaba más difundida de transmisión de la comunicación. Pero a partir de ahí se abre el juego sobre, damos batalla en esa dirección, pero también trabajamos sobre los contenidos, ¿no? Es decir, qué va dentro de los medios populares. Creo que ahí hay un desafío todavía creciente. Por un lado hay medios de muy buena elaboración en el campo nacional popular, y por otro lado falta todavía un volumen creativo que permita un Big Bang de una nueva comunicación en la Argentina. ¿Cómo lo ves, Hugo? Sí, sin lugar a duda, pero creo que hay que estar pendiente, pero tengo cierto escepticismo sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El hecho de haber esperado, sabiendo que el resultado es en líneas generales desfavorable para el gobierno, el del 27 de octubre, esperar a después, me parece que está preparando el camino para un fallo que supongo que formalmente será una especie de empate técnico entre el gobierno. ¿Qué pasó ahí con esta corte? ¿Qué balance haces? Porque te acordás el proceso, ¿no? Sí, sí. Mayoría automática, viene, se reformula, se baraja de nuevo, se amplía el número, aparecen sectores caracterizados genéricamente como progresistas y garantistas dentro de la corte. Y cuando todos esperan que la Corte falle, en el mejor sentido de la palabra, con justicia, emergen estas situaciones. Pero me parece que no nos debemos engañar. La justicia, aún la mejor, posiblemente esta sea una de las mejores cortes, a pesar de todo, es el último bastión del poder económico. No existe. Es decir, así como los medios, en líneas generales, actúan hoy en sustitución del papel que jugaron durante muchas décadas las Fuerzas Armadas, la justicia es la última trinchera, y ahí cuando está en juego algo tan importante, sería si la Suprema Corte de Justicia en las décadas del 60 o 70 o 80 tuviera un fallo en contra de la posición de las Fuerzas Armadas. No era
No hay lugar. No había lugar. Y hoy tampoco me parece que hay lugar para algo que está sustituyendo uno de los recursos que tiene el establishment para erosionar a los gobiernos populares, que son los medios. A mí me parece que, como es una corte que tiene que mantener su grado de respetabilidad, lo más probable es que dé un empate, ¿no? Un empate que es un triunfo indudable de Clarín, que es el hecho de decir, bueno, por un lado, el tema aire lo vamos a desmonopolizar, y el tema cabre, que ya está en la sentencia de la Cámara, es infinito, porque vamos a tener que regular algo que es infinito, es decir, que va a los aspectos técnicos y a los aspectos de concentración económica. Si algo así pasara, como lo que está pasando en Estados Unidos en la Argentina, pues hablaba recién de erosionar el poder constitucional. En la Argentina los golpes de Estado han erosionado el poder institucional. Pero cuando el poder institucional no ha estado de acuerdo con el interés popular, la gente ha salido a la calle para demandar una mejor reparto y un equilibrio de fuerzas mucho más adecuado. Antes de cerrar, yo quería mencionar que lo que está pasando en Estados Unidos habla a las claras de la continuidad de la crisis en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, y que frente a eso, profundizar con determinaciones justas el camino seguido en el sur del continente, de algún modo es el reaseguro de nuestro futuro. Intentar volver hacia atrás en este marco es una locura, es hundirse con el norte. Hagamos una especie de historia contrafáctica. Imaginamos que Cristina tuviera que hacer lo que hoy Obama está teniendo en Estados Unidos. Toda la administración pública mandada a la casa. ¿Qué hubiera aparecido en los diarios? País ingobernable, al borde del caos, ¿no? Y lo mismo, fíjate vos, lo mismo que ha pasado con relación a la posición muy digna que ha tenido Dilma Rousseff. Si por fuerza de las circunstancias, las mismas declaraciones, por ejemplo, no aceptar la invitación de Obama, que es lo que hizo Dilma, lo hubiera hecho Cristina, acá hubiera sido un escándalo, pero un escándalo de proporciones. Lo mismo ha pasado con el tema de las negociaciones de Estados Unidos con Irán. Encuentro histórico entre Estados Unidos e Irán. La misma posibilidad por parte de la Argentina. Un escándalo para firmar un papel, ¿no? Tal cual. Yo creo que esa realidad está muy fuertemente construida desde el sistema de medios, ¿no? Que por nuestra lógica de país, que estamos concentrados en poquitas ciudades, más de la mitad de la población, los medios de comunicación precisamente de los grupos corporativos más grandes están hiperconcentrados y tienen mucha capacidad de incidencia sobre esas poblaciones, que no es lo que pasa en todo el país, pero sí en poblaciones clave. Y juegan un papel, digamos. En Estados Unidos evidentemente hay un alineamiento del esquema concentrado de medios con las políticas de gobierno, y los medios funcionan de alguna forma como amortiguador de las crisis. Acá hay una dificultad ahora aún, y es que en general los medios han jugado con la tergiversación, ¿no? Con el gris frente al color definido. En este caso se está poniendo negro sobre blanco. Creo que esa es una ruptura del contrato con el lector muy fuerte. Porque si vos decís, al norte le va bien y en realidad le va mal, estás mintiendo y no estás tergiversando. Habría que invertir esto, habría que abrir los capitales para la llegada de inversores, que era una parte de la mentira liberal encubierta dentro de matices. En este caso, lo que se está diciendo es que a nosotros nos va mal y a ellos les va bien, cuando en realidad es inverso el planteo, ¿no? Pero fíjate acá ya el motivo que ha originado esta situación de bloqueo del presupuesto a la ley de salud de Obama. Es increíble que en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que están al margen de todo el sistema de salud, y no es lo mismo en Estados Unidos estar al margen del sistema de salud, donde no tenés otra alternativa. Es muy interesante lo que dicen los republicanos. Dice, el establecer un sistema obligatorio de salud es el primer paso hacia el socialismo, dicen los republicanos. Y por otro lado, desde el de la libertad de mercado, dice, ¿cómo aquel que el emperador no le da un sistema de salud, todo aquel que no está en una relación de dependencia, es ir contra su voluntad personal? ¿Cómo el Estado va a intervenir y le va a obligar a tener un sistema de salud? Ahora, en esos esquemas empresariales, quizás el modelo donde está más concentrado la concepción capitalista y además empresaria, ¿no?
esta cuestión de la externalización de costos. Digamos, las empresas más exitosas y las que más acumulan y las que más están en la punta de la pirámide son las que más costos tienen externalizados. Las empresas, cuando toman trabajadores, los quieren sanos. Ahora, ¿cuánto invirtieron en la educación, en la salud por fuera? Digo, lo haga el Estado y además le atan la mano a los Estados. Digo, externalizamos todos los costos, no los beneficios. Podemos decir finalmente que las cooperativas, en líneas generales, defienden este proyecto nacional y popular en la Argentina. Sí, claro. Y precisamente nosotros estamos pensando precisamente en las antípodas de este modelo de hiperconcentración, ¿no? Estamos pensando en la economía a escala humana, economía de manera distribuida, economía hecha a medida de la gente, con todas las dificultades que puede tener el modelo de gestión, pero hoy es un modelo de gestión que es capaz de dar respuesta a nivel mundial y a nivel latinoamericano y argentina. Hay 1000 y pico de millones, 1200, 1300 de millones de personas en el mundo que están en un esquema de cooperativas y de economía solidaria. La mitad de los alimentos de la población viene de la mano de cooperativas. Acá en Argentina el desarrollo que hay en el interior, acá en Capital Federal están borradas las huellas del cooperativismo. Claro. El Hogar Obrero gestionó, como lo deben saber ya, digo, los que tienen algunos años, el mercado de abasto. Daba de comer por muy poco dinero y ese esquema se quebró cuando entraron las grandes superficies comerciales. Se quebró para que entren las grandes superficies comerciales, digamos, en la época de Caballo. En algunos barrios, si ustedes pueden ver, van a ver tapas de cooperativas telefónicas o de agua que daban servicio. Las cajas de crédito que terminaron conformando el Banco Credicop. Digo, no es que no existió en las grandes ciudades, existió, fue fuerte. Y acá en Argentina tuvo momentos de donde caminó al lado del Estado, tiene más de 130, 140 años en desarrollo del cooperativismo. Perón organizó el primer congreso de cooperativas de trabajo en la CGT. Estamos a 2 cuadras. Claro. Se organizó de la mano del movimiento obrero, no como un esquema que a lo mejor cobró esa forma durante los 90 como un esquema de tercerización del cooperativismo de trabajo. De hecho, gran parte del problema con los ferrocarriles y eso tiene que ver con esquemas de tercerización, sino como una herramienta del movimiento obrero organizado. Vamos a seguir difundiendo la tarea que están desarrollando y de nuevo está siempre invitado a Radiográfica, por supuesto que mantiene ese espíritu. Si hay crisis en el norte y no la pueden detener, es posible que golpee sobre las economías del sur. Estaría bueno, Hugo, informativamente desagregar, ¿no? Que encima no la liguemos por las dificultades internacionales que existen y que pueden llegar a repercutir sobre nuestras economías y nuestras políticas. A mí me da la impresión, desde lo más elemental racionalidad, que no puede llevar mucho tiempo un Estado funcionando al 10%, ¿no? En una economía tan voluminosa. Esto ya pasó, durante el gobierno de Clinton ya pasó, tardó un par de semanas y se regularizó, pero imagínate, la gente de la NASA, todo eso están licenciados en Estados Unidos, sin goce de sueldo. Imagínate el efecto que tiene sobre el mercado de consumo. Del esquema financiero es importante. ¿No? Claro. El consumo interno. La seguimos. Chao, hasta la próxima.